opciones de pegar prótesis. Ahora se pueden grabar, porque esto ya es importante. Hay dos opciones de pegar prótesis. Uno es pegarle directamente con látex sobre la superficie, o bien pueden adherir prótesis con mastic. Cualquiera de las dos opciones se pegan de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Para mí el látex es fácil de aplicar y es fácil de sacar versus el mastic, que es muy fácil de aplicar. La diferencia está en que hay algunas que le cuesta mucho sacarlo de la piel. Se saca con diluyente de mastic o con alcohol. Por eso prefiero simplemente trabajar con látex. Entonces, lo primero que hago es posicionar las prótesis a ver cuál está mejor. Esta, si se dan cuenta, tiene unos bordes ahí un poco chamuscados. Obviamente todos esos bordes se pueden cortar sin ningún problema. La idea es que independiente la prótesis que vayan a posicionar, quede bien posicionada, que se adapte a la zona lo mejor posible. Vamos a ver. Sí, por ejemplo, esa se adapta mejor. Hay algunas prótesis que son más jodidas, cuando les decía que algunas quedaban más gruesas, porque si ustedes tocan acá, es muy imperceptible lo que queda, es muy delgado, pero hay otras que son mucho más gruesas. Hay una alumna que tiene una muy gruesa, que no está aquí, está al fondo. No quería ganar, pero no importa. Y la idea es que no quede un escalón, sino el escalón se trabaja con carne artificial. Entonces vamos a ocupar eso. De todas maneras, si tienen prótesis más grandes, cuidado, si tienen prótesis más grandes, también lo mismo, posicionarla. Hay algunas que se adaptan según la flexibilidad de la prótesis. Hay algunas que quedan tiesas, por ende obviamente no sirve acá. Pero si hay algunas que se adaptan, pueden cortar y tratar de darle un poco la forma para posicionarlo sin ningún problema. Entonces, los bordes andan bastante, sí. ¿Alguien me puede prestar una tijera, por favor? ¿Alguien tiene una tijera? ¿No son todas pobres? Sí, yo tengo. Por favor. Pero es pequeñita. ¿Sí? Solamente le voy a cortar ese borde que se levanta que ya. ¿Cómo se aplica el látex? No me voy a adelantar porque está ahorrado. El látex funciona igual que el pegamento pestaña. Si yo lo aplico y pongo la prótesis, probablemente quede la embarrada como que se sale para todos lados. Por ende, lo que se hace es que se oxigene un poco. Por ende, yo aplico látex en la prótesis. Puedo aplicar también en la piel. Doy un par de segundos y lo posiciono. Y así hace que se pegue al 100% sin ningún problema. Solamente le voy a cortar este borde porque estaba como arrugado. El resto se ve bastante bien y está bien delgado, así que lo vamos a hacer así. Entonces, voy a poner látex. Este está súper seco. Generalmente lo que hago es aplicar látex de adentro hacia afuera, porque generalmente cuando lo esparcen de esta manera, de repente hay bordes que quedan sin látex. Por ende lo que hago es presionar y sacar hacia afuera, y así se me va llenando toda la prótesis con látex. Cuando son prótesis más grandes, por supuesto, traten de acercarse lo más posible al centro. Y sobre todo las prótesis que quedaron un poco como desfiguradas también. Voy y presiono hacia afuera. Si en algún momento la aplican y le salió una burbujita, por ejemplo, típico como por exceso de látex, se asoma, la esparcen solo una vez. Si la tratan de empujar varias veces, se le va a formar estos pelotones. Recuerden que el látex se seca bastante rápido y se apelmaza y queda como cola fría. Ahí justo quiero levantar eso, lo tengo que recortar. ¿Teme por su vida? ¿Teme por su vida? La verdad, sí. No te preocupes, nunca cortaba a nadie. Ya. Cuando los bordes, por ejemplo, si les quedaron desprolijos y se dan cuenta como que no se adherió muy bien y como que tengo mis dudas,
¿Qué es lo que pueden hacer? Tomar más látex y lo pueden hacer un bordeado, literal. Lo mismo, por ejemplo, si esta prótesis estuviera muy gruesa, van a tomar carne artificial, que esta es la carne artificial, y lo que se hace es tomar carne artificial y aplastar los bordes. En este caso no hay mucho borde, por ende no vale la pena ponerle carne artificial, pero solo a modo de muestra. Aquí voy a agarrar muy poco, por ejemplo, la posicionan y la arrastran hacia afuera. Entonces, ¿qué hace esto? Se mete entre la conjuntura ahí y rellena, literalmente. Y eso es lo mismo cuando le explicaba el relleno de las cejas, cuando tenía muchas comisuras. La idea era poner un poco de producto y arrastrar, y eso hacía relleno. Esto crea exactamente el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, podemos poner más látex alrededor, solamente para asegurarnos. Este látex está medio viejo, por eso está así. Y el otro, no lo traje. Y literal, voy a pincelar. Y si se dan cuenta, no es que lo estoy pasando varias veces, porque es lo que les pasa a alguna, que se les seca el látex y les quedaron grumosas las prótesis. Y es porque se le está secando una parte del látex y lo arrastra por sobre el otro que está fresco, y por eso se le hacen esas como granulaciones y le salen como grumos en el interior. Por ejemplo, ahí salió una. Generalmente yo no hago eso porque queda un poco desprolijo, pero eso es lo que se hace cuando aplican carne artificial y después tienen que cubrirla. Recuerden que les dije que la carne artificial se sale con la temperatura corporal, entonces siempre tienen que proteger el borde. O sea, ahora vamos a dejar que se seque eso mientras tanto. Generalmente, ¿qué es lo que hago a continuación? Es tratar de buscar una base que se parezca. Y antes de eso, lo que sí, hay que sellar esto. Hay que sellar esto porque el látex queda pegajoso. Entonces, si busco una base, por ejemplo, podría ser... pero es extremadamente blanca, así que te traigo muy claro. Voy a ocupar una que no es de mi primera elección. Las elecciones son generalmente estas. Es como una pasta muro, literalmente, que yo la tomo y la deposito y ya cubierta al 100%. Pero por tonalidad voy a ocupar una mucho más clara, porque obviamente no nos va a lograr. Y así de blanca no creo que era así de blanca, ¿cierto? No fue tan blanca. ¿Aunque podría ser? Sí, igual. ¿Así de blanca? ¿En serio? Wow. Nunca he ocupado esta sola. Hace bajar que se seque. ¿Hay alguien me puede prestar talco o polvo translúcido? Por favor. Polvo translúcido. Eso pasa porque no estoy en la otra sala, ¿ven? Gracias. Esto simplemente es para sacarle lo pegajoso al látex, por si acaso. Porque si la tocan después, esto va a quedar igual que como quedaron las prótesis, completamente pegajosas. Por eso les digo que siempre tienen que sellar el látex. Alguien me dijo que había pegado la prótesis y no le funcionó. ¿Quién fue? ¿Usted, cierta? ¿Cómo la había pegado? Manché el látex. No, le pone aquí en la protección. ¿Estaba fresco el látex cuando la posicionó? Sí, no sé, es que era vapor. Ah, ya, y no se lo pegó. Sí, se pegó. Ah, se le pegó, pero ah, se ya. veía los bordes. Sí, siempre se ven los bordes. Porque es látex. El Marina, látex, si te mando una foto, el látex es grueso, por ende la siempre... verdad era para molestar a mi hermano. Se ven los bordes. Mi hermano me dijo que me pusieron por segurita. Pero si ve por efecto de luz, el de arriba se ve más y este pasa más desapercibido. Sí. Entonces, eso es el efecto de la foto. Probablemente en mi video en directo se notaba aún más. Sí, se notaba. Pero en la fotografía pasa mucho más desapercibido. Por eso, incluso arriba te quedó despegado. Sí. Por eso para mí lo que vale es el efecto y por eso les sigo pidiendo propuestas fotográficas. Porque hay
mejores resultados de estos en fotografía versus verla en vivo y en directo. Por eso lo que busco es cómo se ve el efecto óptico, más que otra cosa. De todas maneras, aquí la cantidad industrial de sangre y lo aplicaste de manera redondeada. Aquí hay que como salpicar un poco y dependiendo de la caída. Por ejemplo, si van a colocar la mano así, por gravedad tienen que pensar hacia dónde se va la sangre. Pero por ejemplo, si la mano la van a dejar colgando, obviamente la sangre va a ser por gravedad que se vaya hacia otro lado. Entonces, de eso depende mucho el patrón sanguíneo, cómo van a posicionar la mano. Entonces, voy a sellar esto. Simplemente hago esto para que no se me pegotee después los productos que aplico encima. Da cosquilla. Un pincelito, me estoy pasando una lija. Está rico. Y ahí se le fue todo lo pegajoso. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con esta base. Esta quedó como levantada. Uy, se pegó ahí. Como obviamente no me cabe el dedo ahí, voy con la espátula para posicionar la lija. Le voy a dar unos segundos también para que se seque. Probablemente si lo vuelvo a mover, se va a volver a secar. Ay, igual de porque esto está así. Porque sea más blanca pues. Literal voy a solamente cubrir en primera instancia para ver cómo queda la tonalidad y si se dan cuenta igual es más líquida de lo que esperaría. Generalmente yo cuando trabajo con esto trabajo una base más pastosa y por ejemplo si ven este cómo cubre, si yo tomo un poco de esta tiene cobertura al 100%, esa es la diferencia. Por eso les decía que trataran de trabajar siempre con productos que fueran bien pastosos porque cubren bien. A menos que tengan su base ya presupuestada y la conozcan bien y les funciona bien en pigmentación. Y si no, también pueden trabajar con supracolor, mezclar correctores. Los correctores aquí también les pueden salvar la vida. Generalmente no maquillo en el centro. Para que no se me mezcle después con los supracolores. Solamente voy a distribuir la base primero, bien desprolija, y después me voy a ir a los detalles. Generalmente obviamente maquillo hacia afuera, porque así arrastro y me queda la mayor cantidad de producto en el centro, y hacia afuera queda mucho menor producto. Y creo que este tono es más claro. No me importa, vamos a tratar de dar color con... Lo más importante es difuminar hacia afuera para que no les quede como un círculo marcado con el color. Pero igual a pesar de eso, obviamente la prótesis, al ser más clara que la piel, siempre agarra mucho más color y se ve mucho más intenso. De todas maneras, después lo podemos difuminar un poco aplicando pigmentación rosácea para que no se note tanto. Voy a tratar de mezclar un poco ahí. Jamás van a borrar los bordes al 100%, la probabilidad de que ocurra eso es casi nula. Hay otros productos que se ocupan para ciertas prótesis profesionales que hacen que se borren los bordes, pero en este caso, como es látex, tenemos que vivir con los bordes, literalmente. Incluso ahí quedó medio chamuscado porque como le puse látex por encima,
Si tienen un buen borde de su prótesis, no le pongan látex. Aquí simplemente lo puse para demostrarlo. No van a ver. Simplemente ahora es tratar de que se vea un poco inflamado, que se vea un poco más rosado. Obviamente estaba mucho más blanco de su pigmentación de base. Y por ende lo que buscamos ahora es que se mimetice un poco más en pigmentación. Si se dan cuenta, la mayoría de las aplicaciones son solamente con toques, porque obviamente si arrastro voy a terminar levantando la prótesis. Entonces lo que busco es como mimetizarla un poco para que no se note tanto. Y voy al centro a maquillar. Generalmente el centro siempre lo trazo lo más oscuro posible, porque se supone que el centro está a la mayor profundidad de la herida. No es necesario que lo hagan con negro, o sea, cualquier color oscuro. Y luego lo voy modificando. ¿En que las demostraciones en pantalla en el computador son mejores? Sí. A mí por eso me gustan las clases online, porque así todos pueden verlo bien. Y si se dan cuenta, voy maquillando los bordes y voy subiendo. Y por ejemplo, puedo intensificar un poco el borde, que se supone que está activamente irritado. Por ende puedo pigmentar un poco el borde. Y lo que termina por hacer la magia es la sangre, por supuesto. Si es que logro sacar. Por ejemplo, esa es gel. Y esta es un poco más suave en textura. Si se dan cuenta, es un poco más acuosa. Esa literal queda así como una pasta y esa queda un poco más acuosa. Y esta otra es muy similar a esta, pero es más transparente. Todas sirven por igual, dependiendo del efecto que le quieran dar. Por ejemplo, esta chorrea mucho más. Igual queda así, se ven muy parecidas, pero no son lo mismo, porque esta es sangre transparente. Ahora lo van a ver la diferencia. Cuando yo la corro, queda así como translúcida. Y miren la intensidad de ese. Es más gruesa en textura. Esta es más delgada. Es más, literalmente más aguachenta. Y esta es literalmente densa. Esas son las variantes incluso hay una que es líquida literalmente como agua, por si acaso. Y hay otras que son como descaras, hay otras de gel mucho más densas, así que tienen de todo. Generalmente yo el gel lo ocupo en el centro, pero si quieren aplicar líquida también la pueden poner, no hay ningún problema. Yo la pongo en el centro como para darle textura. Literalmente solamente posiciono. Esto también pueden mezclar, por ejemplo, la sangre, le pueden poner un poco de maicena o gelatina a aquellos que tienen sangre más líquida y también funciona bastante bien. Y si se dan cuenta, hace como que la herida se vea irregular solamente en el centro, por ejemplo. Automáticamente pareciera como que hubiese así como irregularidad en el centro. Y también hay diferentes coloraciones de la sangre. Estas, la mayoría son arteriales. Pero hay algunas que son venosas y son de un rojo más intenso oscuro. Y por ejemplo, ojo con la aplicación de sangre, que a veces quedan llenas de sangre.
y depende mucho de lo que vayan a hacer. Porque, por ejemplo, si yo hago una propuesta en escena, por ejemplo, donde agarro un pañuelito, lo baño en sangre y lo pongo acá, obviamente puedo bañar mucho más en sangre la herida. Si la voy a tener así como colgando el brazo, puedo hacer una gota que esté cayendo, pero si lo voy a tener así, podría, por ejemplo, distribuir hacia los costados sin ningún problema. Entonces, dependiendo lo que quieran hacer, es el tipo de postura de la sangre. Por ejemplo, podemos hacer como que salga un poco. Y recuerden que todos los patrones de herida y de sangre son completamente diferentes. Y así es como se posiciona la prótesis. Si ustedes la miran así y la miran a través de la pantalla del teléfono, se nota el tiro la diferencia también. De todas maneras, esta no es la base perfecta, pero si se dan cuenta, se ven un poco los bordes siempre, pero dentro de todo el efecto óptico se ve real. O sea, si uno baja el brazo y lo ven desde más lejos, Ay, me corté. y eso es lo que se busca, el efecto óptico. Más allá de mirar como el detalle, yo nunca las voy a corregir mirando el detalle, sino que es cómo se ve. Problema, ojo cuando maquillen las prótesis, no hagan círculo alrededor de la prótesis porque generalmente se mete el producto entre medio y agarra una tonalidad media rojiza. Entonces la idea es que trabajen siempre hacia afuera. ¿Dudas, preguntas? ¿Le sacaron fotos, chiquillos? Yo creo que